Para mí es un gran placer poder iniciar esta conferencia que se enmarca dentro, digamos, de un plan de reflexión que vamos a llevar conjuntamente. Este encuentro es un encuentro de alto nivel. Tenemos 16 instituciones francesas presentes. Tenemos 19 rectores de América Central que están aquí. Ese esfuerzo conjunto que hicieron es también la prueba del interés y del compromiso de cada una de esas instituciones para poder reflexionar conjuntamente y definir una hoja de ruta. ¿Por qué este encuentro es importante? Yo diría porque se enmarca dentro de un momento muy oportuno. De hecho, en Francia, como en América Central, estamos en este momento llevando una reflexión sobre las políticas de educación superior. Para información, en pocas semanas en Francia va a salir el libro blanco sobre políticas de educación superior. Ese libro blanco está, digamos, definido por algunas prioridades que son las siguientes. ¿Cómo luchar contra la deserción universitaria? ¿Cómo hacer que por lo menos 50% de los estudiantes lleguen al tercer año de universidad? En Francia, el tercer año de universidad es el año que marca el primer diploma de educación superior después del bachillerato. ¿Cómo garantizar también una mejor democratización del acceso a la educación superior? ¿Cómo favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado laboral? Y también, ¿cómo reforzar la visibilidad internacional de la acción de nuestras universidades? Por otro lado, en América Central también existe una reflexión convergente con estos objetivos. Pero más allá de esta convergencia, hay una especificidad que es importante tener presente en el espíritu para las universidades francesas. En este momento, en América Central, existe una reflexión a nivel de educación superior definida sobre los puntos siguientes. ¿Cómo la universidad puede reforzar las competencias de su capital humano, de su capital docente y administrativo? ¿Cómo poder mejorar la calidad académica? ¿Cómo poder armonizar los sistemas de educación superior? Y ahí estamos hablando de los créditos universitarios, pero también de los currículos. Y sobre todo, no hay que olvidar que las universidades de América Central tienen un papel fundamental en la integración social en cada uno de sus países. ¿Por qué? Porque la universidad en América Central es un elemento clave para poder favorecer una mejor equidad social. Y en este ámbito existe también un punto de reflexión para definir cuál es la estrategia internacional que deben llevar las instituciones de educación superior de América Central para poder responder a estas exigencias. Entonces, claro, cuando tomamos estos dos puntos, tanto Francia como América Central, la pregunta que nos ocupa aquí es la siguiente. Tomando en cuenta esta convergencia de objetivos, ¿cómo podemos conjuntamente definir y optimizar una estrategia internacional entre Francia y América Central? Para poder dar algunos elementos de reflexión, me voy a limitar, digamos, a presentar un panorama y a presentar cuál pueden ser las estrategias sobre las cuales podemos reflexionar durante estos 2 días. Cuando pensamos sobre el panorama de educación superior en Francia y el de América Central, tenemos que empezar por una mera constatación. En América Central, la población estudiantil es más o menos establecida alrededor de 1 millón de estudiantes. Y sin embargo, solo 17.000 estudiantes salen de América Central para ir afuera. Y sobre esos 17.000 estudiantes, solo 3% van a Francia. Francia, como decía nuestro señor embajador de Francia y Costa Rica, ocupa el 6º lugar de los países de destinos de los estudiantes que salen. Entonces aquí tenemos 2 problemáticas. Primero, ¿cómo favorecer un mayor número de estudiantes de América Central que salen a formarse afuera? Y segundo, ¿cómo favorecer que esa movilidad también sea más importante
en relación a Francia. Yo diría lo siguiente. La cuestión con Francia es que no se difunde de manera suficiente el valor agregado del sistema de educación superior francés. ¿Por qué? Primero por una cuestión de imagen. Francia es conocida sobre todo como el país de la cultura, en un sentido general. Pero Francia es también el país del conocimiento, de la innovación y de la tecnología. Les doy algunas cifras. Francia es 61 premios Nobel, 13 medallas Fields de matemáticas, la última de 2014. Francia son 72 universidades, 261 escuelas de ingeniería. En este momento hay una reforma en Francia para ver cómo se pueden juntar las universidades en comunidades de educación superior. En este momento ya vamos en 25. Y esto representa en Francia, a nivel de educación superior, 2,5 millones de estudiantes, en los cuales 55,2 son mujeres. Más allá de esa presentación, ¿cuál es también el valor agregado de la educación superior francesa? Es también la accesibilidad para los estudiantes extranjeros. Para que sepan, sobre los 2,5 millones de estudiantes, en este momento hay 300,000 estudiantes extranjeros en Francia. Esos 300,000 estudiantes benefician exactamente de las mismas condiciones de acogimiento que cualquier estudiante francés. Y ahí les doy una cifra que no es suficientemente conocida en el extranjero. El Estado francés financia por su propia cuenta, para cualquier estudiante francés o extranjero, por año 11.500 euros, para que pueda, digamos, poder estudiar la educación superior. ¿Y eso qué permite? Permite a un estudiante que sea francés o que sea de América Central de pagar, por ejemplo, para una matrícula en doctorado por año, una matrícula de 391 euros. ¿Por qué? Porque el resto está financiado por el Estado. Entonces el acceso a la educación superior en Francia no es una cuestión que se limita a la dimensión económica, porque los estudios están financiados por los fondos públicos. Hay también otro elemento también importante en Francia. En Francia en este momento hay una gran dinámica a nivel de la educación superior y de la modalidad numérica. Tenemos 8 universidades numéricas temáticas, que representan 726,000 estudiantes con más de 100 programas, lo que se llaman los MOOCs, 100 programas ya establecidos y que se pueden ofrecer. Entonces, claro, eso que nos da a entender, que estamos en un sistema que sí tiene un valor agregado y que sí está en condiciones de establecer una cooperación con las universidades de América Central. Ahora, segunda pregunta. ¿Cuál es el potencial para una cooperación con las universidades de América Central? El potencial es enorme y es el momento. ¿Por qué? Porque en este momento las universidades de América Central están estableciendo una política de internacionalización de sus programas y sobre todo una política de formación de capital humano a nivel de maestría y a nivel de doctorado. ¿Por qué? Porque una de las prioridades es precisamente poder aumentar el número de programas de maestría y de doctorados en América Central. Hay también otro punto sobre el cual podemos trabajar juntos. Es la formación a los programas de investigación. Y esos programas de la investigación también tienen que enmarcarse en la proyección social de estas universidades. Por esa razón, y cuando tomamos en cuenta este panorama, la pregunta entonces que nos podemos hacer es, tomando en cuenta esta convergencia, tomando en cuenta esta complementariedad, ¿qué tipo de estrategias pudiéramos definir conjuntamente durante estos 2 días para realmente delimitar conjuntamente una hoja de ruta? Yo diría que hay 3 puntos. El punto clave, y que es un paso necesario para cualquier cooperación, es el refuerzo a nivel institucional de nuestra cooperación.
Y este refuerzo puede estar enmarcado en tres claves importantes. La primera, el reconocimiento de los títulos universitarios. Se habló ya de eso esta mañana, pero ¿por qué esto es importante? Porque nada sirve de seguir aumentando la movilidad con países, o con Francia en este caso, si los estudiantes cuando regresan a su país, el diploma no está reconocido por las instituciones locales. Entonces, claro, es un paso institucional, cierto, pero es un paso que da legitimidad y credibilidad a la cooperación. Ese refuerzo institucional no pasa únicamente por reconocimiento de títulos, pasa también por la posibilidad de definir convenios entre establecimientos de educación superior de Francia y América Central que sean atractivos. Todos los rectores que están aquí saben muy bien el número de convenios que se firma con países extranjeros y con universidades extranjeras. Hago una pregunta, de esos convenios o de ese número de convenios, ¿qué sale realmente como, digamos, algo que sea operativo y viable? En esos convenios se pone de todo, intercambio de estudiantes, coloquios, programas de investigación, intercambio de profesores, y a la hora de la verdad uno se da cuenta que se firmó y se acabó ahí. Entonces, tal vez nuestra estrategia es pensar en algo más modesto, más identificado, pero más atractivo. Y hoy en día lo más atractivo es una cosa muy sencilla, es la posibilidad de establecer programas de doble titulación. Los programas de doble titulación dan la posibilidad al estudiante de hacer parte de su formación aquí, parte de su formación en Francia, y al final de tener el título oficial francés y el título oficial de su universidad. Y eso es significativo porque refuerza la competitividad de las dos universidades, su dimensión internacional y sobre todo su visibilidad. Que sepan que nosotros desde el Instituto Francés de Educación este año por la primera vez hemos lanzado una estrategia con una convocatoria para ayudar a todas las universidades de América Central con Francia y ayudar a las universidades francesas para establecer ese tipo de convenios. En este momento tenemos ya 6 proyectos, pero es solo el principio. En esta dimensión institucional también hay una cosa que se puede explorar, es las formaciones externalizadas, la posibilidad que en el marco de una cooperación con una universidad francesa, que esa formación se dé directamente aquí. Porque recuerden, la movilidad de estudiantes concierne un cierto tipo de población, pero ¿qué hacemos con los profesores titulares de las universidades que por razones profesionales o personales ya no tienen disponibilidad de ir 3 o 4 años afuera del país? Entonces es también una problemática a la cual debemos contestar. Otro elemento institucional importante en ese marco es también el lugar del idioma francés y generalmente de la francofonía. En América Central tenemos 10 alianzas francesas, tenemos 6 liceos franceses, tenemos experiencias de reintroducción del francés en este momento en cada uno de sus países. Obviamente son iniciativas modestas, pero marcan una dinámica, un principio. Y recuerden que lo que hace la diferencia para un estudiante cuando llega a la educación superior no es que sea completamente bilingüe en francés, es que por lo menos Francia esté presente en su espíritu. ¿Por qué? Porque aunque llegue a la universidad con un nivel mínimo de francés, él sabe que existe Francia. Él sabe las ofertas educativas que le pueden, digamos, dar el acceso a la educación superior francesa. Es por esta razón que también estamos desarrollando cátedras culturales con las universidades de Centroamérica. Estamos iniciando con Honduras, vamos a iniciar también con Salvador. Nuestro objetivo es poder extender eso a cada uno de los países de América Central. Obviamente, les estoy hablando del primer punto, que es el refuerzo institucional de la cooperación, pero ese refuerzo institucional requiere
también el establecimiento de alianzas decisivas con los actores. Y aquí las tenemos. Tenemos el CSUCA, tenemos el CONARE, tenemos la Conferencia de Presidentes de Universidades Francesas, tenemos la Conferencia de Escuelas de Ingeniería, tenemos la Agencia Francesa de Evaluación, tenemos el Consejo de Rectores de Panamá y tenemos las confederaciones. Todos están reunidos aquí para que podamos delimitar esa hoja de ruta. Entonces, el último punto, después del refuerzo institucional y de las alianzas, es el siguiente. Pero ¿cuáles son las necesidades a las cuales debemos responder? Mejor dicho, ¿cuáles son los puntos sobre los cuales podríamos trabajar juntos y que permitirían una complementariedad entre las universidades francesas y las universidades de Centroamérica? Y aquí quiero darles algunas pistas para estos 2 días. La primera es obviamente la formación técnica superior. Recuerden que, como en Francia, la formación técnica superior da la posibilidad de luchar contra la deserción universitaria y de poder formar una mano de obra calificada que tiene una inserción profesional laboral inmediata. El segundo punto, que es complementario del primero, es la posibilidad de establecer programas de formación en ingeniería. Recuerden que en Francia el diploma de ingeniero no corresponde a un grado de licenciatura, corresponde a un grado de maestría. Entonces, ¿qué significa? Significa que la formación francesa en ingenierías es un valor agregado. Y nuestra intención es poder lanzar con ustedes una convocatoria para el próximo año en ciertas áreas de ingeniería para que se puedan ir a formar a Francia. El tercer elemento es el cuerpo docente. Hoy en América Central hay un punto muy interesante que es el siguiente. Tenemos personal titular de las universidades que necesitan ser formados en maestría y doctorado, pero ya no tienen la disponibilidad para ir a tiempo completo afuera a formarse. Entonces, ¿qué hacemos? Si no les ofrecemos nada, entonces seguimos con personal docente universitario que necesita formarse para después también crear programas de doctorado y de maestría en su universidad, pero sin formación no se puede hacer. Entonces, como se dice en español, es una serpiente que se muerde la cola. ¿En qué nosotros estamos pensando para poder dar una respuesta? Este año hemos iniciado 2 iniciativas. La primera, lanzar una convocatoria de becas de formación doctoral en la alternancia. ¿Qué significa? Es dar la posibilidad al cuerpo docente universitario que esté inscrito en doctorado en Francia o entonces en cotutela, donde hay doctorados en las universidades de América Central, para que pueda hacer su doctorado yendo a Francia únicamente 2 a 6 meses al año. Y ahí podemos responder. De la misma forma, el problema existe en maestría. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lanzamos este año la posibilidad de ofrecer becas para maestrías a distancia, dando la posibilidad al profesor quedándose aquí de estar inscrito en doctorado, en maestría en Francia, sin necesidad de ir allá. Pero eso requiere un elemento también importante, es la formación lingüística. Pero para información, lanzamos esta convocatoria y ya tenemos 12 docentes universitarios de Centroamérica que benefician de esta maestría a distancia. El otro punto, también clave, pero a otro nivel, no es la formación, es la cuestión de la evaluación y la acreditación institucional. Estamos en un contexto en el cual las universidades quieren trabajar sobre su calidad académica. Para trabajar sobre la calidad académica necesitan promover experiencias de evaluación. Por esa razón nosotros hemos firmado un convenio entre la Agencia Francesa de Evaluación, el HCERES, y el CSUCA el 21 de mayo en Guatemala. Vamos a firmar ahora, durante este evento, un convenio entre la HCERES y el CONARE. ¿Para qué? Para que podamos establecer conjuntamente evaluaciones conjuntas, lanzar experiencias de acreditaciones institucionales aquí en Centroamérica. Por eso les doy una información. Vamos a organizar en noviembre en Panamá el primer taller regional sobre evaluación y acreditación institucional
con la presencia de nuestra agencia de evaluación y todos los actores que se ocupan de evaluación aquí en América Central. Lo que acabo de darles son pistas de reflexión. El objetivo es que al final de estos 2 días tengamos una hoja de ruta coherente, complementaria y viable. No es necesario ser faraónico. Es mejor tal vez ser modesto, pero empezar por cosas que son viables. Por eso es importante que aprovechemos estos 2 días para trabajar en la convergencia de esos objetivos. Y tenemos un gran ventaja. Tenemos aquí 5 embajadores de Francia. El hecho que los embajadores estén aquí no es un hecho, digamos, banal. Es la marca de un compromiso institucional que nos permite contar con la ayuda, con la colaboración de nuestros embajadores en cada uno de esos países para que esa hoja de ruta sea posible. Por eso, todos esos motivos, espero que estos 2 días nos permiten establecer esa hoja de ruta y lanzar una dinámica con todos ustedes, dinámica que nos va a permitir trabajar en un punto más general, que es cómo transformamos nuestra sociedad en una sociedad más equitativa y cómo transformamos los seres humanos en seres humanos más tolerantes. Muchas gracias.